Hola, jóvenes, buenas noches. Lo prometido es deuda. Perdón, no se los había mandado antes, pero pues bueno, estamos en este proceso de construcción de todos los repasos, ¿no? Muy bien. Nada más para mencionarles que, nosotros estaremos particularmente abordando algunos temas en el examen y que son los que estaré desarrollando en este apartado, en esta pequeña retroalimentación del día de hoy. Estaremos hablando de la historia de la psicología social y el rompimiento con el positivismo, cuál es el objeto de estudio de la psicología social, cuál es el quehacer del psicólogo social, todo lo que tiene que ver con individuo y sociedad y los estudios y aportaciones de Gustave Le Bon, particularmente sobre psicología de masas e imitación. Eh, es importante definir que el examen vendrá abordando estas temáticas de manera general, por lo que les pido que pongan atención y también, que pongan atención al video y que también le presten atención a lo que les he mandado y a todas las notas que tengan ustedes. ¿Sale? Muy bien. Recordemos, pasemos a la primera parte, la historia de la psicología social y el rompimiento con la visión positivista de la propia psicología. Recordemos que la psicología surge en términos generales como ciencia, por decirlo de alguna manera, como disciplina científica el siglo antepasado, por ahí de mediados del 1867 es cuando este Wilhelm Wundt hace su laboratorio de psicofísica y a partir de ahí empiezan a surgir un montón de expectativas, ¿no? Que si viene la condición de el psicoanálisis, que si surge la Gestalt, que si luego nos volvemos hacia la fisiología con los rusos, ahí con este Pavlov y Betrechev y compañía, y empieza esta aplicabilidad de la psicología a todos sentidos, ¿no? Surge la Asociación Americana de Psicología, bla, bla, bla. ¿Ok? A finales del siglo XIX, ¿no? Después de una serie de conjunciones entre la psicología y otras disciplinas sociales, ¿no? Surge esta visión social de la propia psicología, ¿sale? Para analizar cómo las personas piensan, sienten y se comportan en entornos sociales. Nosotros somos un ser social, no podemos estar sin estar en sociedad. Entonces es importante definir esa parte. Estas interacciones sociales influyen evidentemente en el individuo porque el contexto es, el contexto es muy, muy influyente. Decía Ortega y Gasset, soy yo y mi contexto, ¿no? Yo soy yo y mi contexto. Entonces, bueno, la psicología social como idea surge mucho antes de la propia psicología social, ¿sale? Tardé y Le Bon, ¿no? A finales del siglo XIX, o sea, 1800, empiezan a entender la influencia de las masas y la imitación social, ¿sale? Con estas perspectivas. Pero no es hasta que el trabajo de George Herbert Mead y Charles Horton Cooley de la Universidad de Chicago, quienes enfatizan la importancia de la interacción social para la formación de la identidad individual. Y empieza a principios del siglo XX toda esta construcción de lo que es la propia psicología social. Eh, Vendrá una gran oleada de psicólogos, sociólogos, antropólogos abordando la importancia y la relevancia de lo que la psicología, después conoceremos como psicología social, pero lo que la psicología tiene para analizar la condición de la interpretación. Pero no es hasta que Kurt Lewin este psicólogo alemán, ayuda a convertir a la psicología más científica. Él trajo el enfoque experimental a la propia psicología social y destacó los elementos que a partir de la interacción entre personas se dan. Llamamos teoría de campo a la teoría que plantea
Kurt Lewin. Y pues bueno, vendrá esta concepción de la guerra, del uso de la psicología para la guerra, ¿no? Entonces, a partir del análisis de la propaganda, todo lo que tiene que ver con el freudomarxismo y perspectivas sobre los prejuicios, la influencia social, particularmente Milgram y Ash, son aquellos que ponen esta perspectiva, que le dan esta fuerza a la psicología social, ¿no? Luego vendrá por ahí de los 50, 60 la teoría de la psicología social contemporánea, contemporánea cognitiva, ¿sale? Y tendrá que ver con toda esta manera de la cognición social y todo lo que es la influencia colectiva para las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esto en América Latina? Bueno, pues esta influencia de las psicologías, ¿no? Y corrientes de pensamiento europeas y norteamericanas hacen que a principios del siglo XX, particularmente en la primera mitad, las teorías puestas en práctica en todos estos espacios empiecen a llegar hacia la psicología latinoamericana, ¿no? Con el paso del tiempo, empiezan a identificarse cuestiones sobre identidad nacional, la cultura, la sociedad, particularmente en Latinoamérica, pero es hasta que se empiezan a crear estos enfoques propios, particularmente en los 50, 60 y que desembocarán en los 70 con Maritza Montero, que después vamos a ver, traerán esta visión cultural y social de la propia América Latina, ¿no? Es en términos generales de dónde viene la psicología social. Que la psicología social es esta disciplina o rama de la psicología que trata de ver cómo los grupos influyen en las personas. ¿A qué se dedica el psicólogo social? Ahorita lo vamos a explorar un poco más, pero básicamente es entender colectivos e individualidades influenciadas por los colectivos. ¿Ok? ¿Dónde viene esta ruptura del paradigma con el paradigma positivista, el paradigma epistemológico a nivel positivista? Recordemos que el positivismo es esta visión de lo medible y lo cuantificable. A principios de 1900, en la psicología tratamos de todos los constructos ponerles un número. Recordemos, la inteligencia se mediante a partir de operaciones matemáticas. Entonces, perdón, entonces todo estaba matematizado, ¿no? Todo estaba cientificado, todo estaba teniendo esta perspectiva eh, de forzar la implementación de los constructos para la, eh, no sé si llamarlo matematización de la propia psicología, pero sí para poder ubicarla como un proceso medible y cuantificable absoluto, y todo lo que estuviera por fuera de eso no existe. Entonces, como no sabíamos cómo medir, y aún nos cuesta trabajo, como no sabíamos cómo medir las grupalidades en cuestión de números, pues se excluía esto. Es hasta estos aportes de Kurt Lewin donde empezamos a ver de manera mucho más objetiva el trabajo de los grupos o el análisis de los grupos, pero eso no seguía sin poder definir el paradigma de manera tal, por lo que la psicología social decide salirse y decir, bueno, si son cosas de interacción social que van intercambiándose, que van cambiando, que van evolucionando, que van eh, eh, reformándose, destruyéndose, creándose, y como son entes tan dinámicos, pues no podemos a partir de la medición trabajar. Y viene esta ruptura con los paradigmas eh, cientificistas de la propia psicología que nos habían llevado a que todo fuera a través de pruebas psicométricas, ¿no? Esa posterior a que la propia psicometría se volviera como un ejercicio estandarizado, o sea, por ahí de los 40, 50, que tiene como su pico,
es cuando la psicología social también, a partir de los estudios de Kurt Lewin, decide salirse de esta perspectiva eh, positivista, y es precisamente para poder, a partir del análisis de la subjetividad, interpretar lo que en términos generales se darán, se analizará en psicología. Entonces viene esta ruptura con este paradigma epistemológico, pues a partir de mediados, ¿no? Del siglo pasado, y del cual pues, nosotros no nos volveremos a apegar a ella hasta en ningún momento, particularmente, a pesar de que si haya laboratorios y se vea de manera científica el trabajo social o el análisis de lo social, no necesariamente la psicología social internacional es totalmente positivista. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología, perdón, de la psicología social? Pues bueno, la psicología social estudia el comportamiento en estos contextos sociales y cómo los factores sociales impactan en el individuo. Nos centramos en comprender cómo las personas piensan y sienten y cómo se comportan en situaciones en las que se interactúa a nivel social. Estudios sobre percepción social, actitudes, la influencia social, el comportamiento grupal, la identidad social, la discriminación, los prejuicios, la interacción interpersonal, la toma de decisiones y el cambio social son cosas que estudia la psicología social, donde centrará mayormente su análisis, particularmente en la influencia social, en el estudio actitudinal, todo lo que tiene que ver con identidad y interacción interpersonal, serán como los elementos fundamentales. ¿Qué hace un psicólogo social en términos generales? Pues bueno, los psicólogos sociales lo que pretenden fundamentalmente es desempeñar a partir del análisis de los elementos psicológicos o sociológicos y o estos dos, eh, entender cómo las personas llegan a lo social, interactúan en lo interpersonal, se transforman desde lo social, se definen a nivel individual y regresan a la parte social, a la parte grupal, a la parte colectiva. En términos generales, el psicólogo social es una persona que analiza los niveles tanto individuales como colectivos y los puntos intermedios que haya entre eso para poder buscar el bienestar, la transformación y la construcción de la persona y las personas. Porque recordemos, cuando estamos en grupos somos uno, el grupo es un ente, no es la suma de cosas, es un ente, es una individualidad. Cuestiones como eh, la, se me fue, la sintalidad, que es la suma de las personalidades que construye la personalidad del propio grupo, toda la condición actitudinal, etcétera. Eso es lo que el psicólogo en términos generales analiza. ¿Qué hace? Pues bueno, hace investigación, también hace terapia grupal, social, ¿no? Hace pues, modelos de intervención, particularmente la psicología comunitaria, analiza la cuestión política, la cuestión educativa, la resolución de conflictos, ahorita que está tan de moda estos estudios para la paz, el psicólogo social está muy metido en esa parte, la promoción de la salud, la condición mercadológica, etcétera, ¿no? ¿Qué ramas tiene la psicología social? Al estar hablando de los propios quehaceres del psicólogo y del objeto de estudio del psicólogo, tiene diferentes ramas. Particularmente hablamos de la psicología social experimental, que es a partir de investigaciones controladas, poder analizar cómo se comporta el ser humano, el individuo en sociedades, ¿no? La sociología social cognitiva, que era lo que les hablaba hace ratito, ¿no? Cómo los procesos cognitivos, memoria, percepción, pensamiento, etcétera, influyen para el comportamiento colectivo, ¿sale? Es como en la que podemos ubicar a la memoria histórica. Eh, es decir, cómo
las personas procesan información, lo utilizan para actuar de manera social, ¿no? Andando en procesos psicológicos. La psicología de los grupos de Kurt Lewin, ¿no? Cómo interactuamos entre personas cuando estamos en grupos, ¿no? Cuando hablamos de psicología social aplicada, cómo se puede todo esto que se ha encontrado llevar a cabo en la práctica, en la vida real. La psicología social comunitaria, que es el estudio de las comunidades, su funcionamiento y cómo todos los elementos se van transformando. La psicología ambiental, que tiene que ver con la parte de los entornos físicos y espaciales, y cómo esto influye para la percepción, la identidad, la cultura, el desarrollo interpersonal, etcétera, etcétera. La psicología social de la salud, que tiene que ver cómo entendemos los procesos de salud y de enfermedad y cómo esto se puede ir cambiando. La psicología política, que tiene que ver con el estudio del comportamiento político y social y ciudadano de las personas. La psicología intergrupal, que es cómo nos relacionamos entre colectivos. La psicología cultural, que tiene que ver cómo la cultura influye para nosotros, ¿no? Primeros aportes hacia la psicología social. Gustave Le Bon. ¿Quién fue Gustave Le Bon? Permítame tantito. Ya, perdón. Estaba hablando por teléfono. Gustave Le Bon fue un psicólogo social y sociólogo francés, nacido el siglo antepasado. Y su relevancia cobra importancia para la psicología social porque en 1895 da una serie de propuestas a partir de lo que él llama la psicología de las multitudes, o lo podríamos entender como psicología de las masas. Le Bon basa todos sus argumentos sobre la imitación que nosotros copiamos y que eso nos vuelve una masa amorfa que no tiene forma, que no tiene eh, idea, identidad, etcétera, etcétera. Y lo plantea en varios elementos claves, particularmente el anonimato o anomia, que retoma de Durkheim y en el cual hablamos de no pertenecer, porque cuando estoy en una masa, estoy en un colectivo, dejo de ser yo mismo y me vuelvo un elemento más de eso, ¿no? Y esto vuelve hacia la pérdida de la individualidad, lo que hace que tengamos un ejercicio de disminución de la identidad del yo y de la propia responsabilidad que implica ser yo. Entonces, esto nos obliga a tener comportamientos impulsivos, a adoptar actitudes y acciones que no tendríamos en la vida cotidiana, que era lo que planteaba este Durkheim con la anomia social, por ejemplo. Estamos en el estadio o en el Foro Sol, en el Vive Latino, aplastamos el vasito y lo aventamos a ver a quién le pega. En un entorno normal yo no haría eso, porque eso estaría psicopatológico, eso sería psicopatológico. Pero en cambio, bajo el estar en la masa, pues no pasa nada. La individualidad y las consecuencias que trae la individualidad se pierden. Entonces, Gustave Le Bon lo planteaba así. Hay también un planteamiento muy interesante que habla sobre el contagio social. Le Bon argumentaba que en las multitudes las emociones y los comportamientos se propagan así, ¿no? Como si algo fuera muy contagioso, porque las personas tienden a adoptar estas emociones y acciones que el grupo, la colectividad, la muchedumbre da, lo que puede llevar a comportamientos irracionales. Pues no, ahí está cuando le prenden fuego a las personas, ¿no? Creo que es un claro ejemplo de eso. O sea, el enojo se contagia rápido, la felicidad, la alegría, etc. Existe una mentalidad de multitud, ¿no? Del ser nosotros, ¿no? Tienen una mentalidad propia, y es diferente a lo que es individual. Hay pocas personas que transforman esta parte de la individualidad y la llevan hacia lo colectivo. Normalmente las personas nos comportamos desde una mentalidad colectiva, ¿vale? Y esta mentalidad es impulsiva, es irracional, es emocional y puede llevar a tomar decisiones, ¿no? Negativas. Porque los Simpsons son el claro ejemplo. Cuando si vieron la película de los Simpsons, de repente van ahí caminando y dicen, quémelos, quémelos, ¿no? Es decir, y todos, sí, 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 ¿no? Empiezan a gritar lo mismo. ¿Por qué? Porque la mentalidad, como digamos, esta función del contagio, la mentalidad es irracional y nos vuelve una, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Él también analizó el liderazgo carismático y Le Bon argumentaba que pues, siguen a estos líderes carismáticos y va dirigida hacia objetivos específicos. Los líderes carismáticos tienen
esta capacidad de influir en las emociones y en las acciones de masa. Hitler es el claro ejemplo de eso, ¿no? En México, pues todos los López Obrador en estos momentos era un líder carismático, ¿no? Entonces es parte de este manejo de las masas, dice Gustave Le Bon. Y bueno, habla finalmente de los fenómenos de masas, que bueno, los fenómenos de masas como la histeria, las revoluciones populares, es porque se comportan a partir de seguir estos líderes carismáticos y por este contagio social, ¿no? Esta condición irracional. Es básicamente lo que planteaba Gustave Le Bon y que bueno, hemos visto en la teoría de la imitación social, que pues lo hago para no salirme y ser perteneciente a este grupo, que luego este grupo se vuelve parte de la masa. ¿Ok? Entonces son los argumentos que planteaba en términos generales Gustave Le Bon. Muy bien. Si tienen alguna duda, podré responderles sus dudas a través del chat de WhatsApp el día de hoy, mañana y el lunes. Y en un ratito les subo las tareas para que las puedan subir. No las he habilitado, pero un ratito se las habilito. Déjenme terminar de grabar las otras retroalimentaciones para los otros grupos. Y con gusto te las habilito para que puedan subirlo y listo. ¿Sale? Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes en WhatsApp. Y estamos en comunicación cualquier cosa, ¿sale? Me da mucho gusto que estén por aquí viendo este video y nos vemos en clase, o sea, en el examen, ¿sale? Echen muchas ganas.